Bendición, gracia y paz. Bienvenido nuevamente a nuestro devocional diario. Estamos en una nueva temporada basada en el libro de Primera de Samuel. Tenemos la antesala de lo que será el devocional. Tenemos varias entrevistas previo al inicio formal. Y esta serie se va a llamar Entre el llamado y la conquista. Tenemos hoy un invitado muy especial, el hermano Kelvin Vargas. Con Kelvin vamos a hablar brevemente bajo el tema obediencia versus apariencia. Así que bienvenido, hermano Kelvin. Bienvenido, gracias por el privilegio, Pastor Orlando Melo. Para mí, el exponer tema de la palabra junto a ustedes es más que privilegio, y es lo que Dios nos ha llamado a hacer, de verdad que sí. Muchas gracias por la invitación. Gracias también a ti por aceptar y por darnos esta oportunidad de compartir este tema tan lindo, obediencia versus apariencia. Yo quiero leerle una porción de la palabra breve que de seguro a lo mejor será también parte de tu exposición, pero para que entremos en contexto, quiero leerle en 1 Samuel capítulo 15, su versículo 22, que dice así: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Este pasaje ocurre cuando Samuel confronta al rey Saúl, quien decidió aparentar en lugar de obedecer, y esto marcó tristemente su salida del reino. Así que bienvenido nuevamente, hermano Kelvin. Tema de hoy: obediencia versus apariencia. Y vamos a entrar al grano de una vez. Por ejemplo, hermano, ¿por qué crees que Dios valora más la obediencia que los sacrificios? Una pregunta muy importante en nuestra vida y en nuestro caminar diario realmente. Según y bajo lo que nos dice la palabra de Dios, es que la obediencia revela el amor, revela fe, confianza, mientras que el sacrificio puede hacerse sin el corazón. El sacrificio puede ser algo externo, mientras que la obediencia es interna. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Juan 14:15, que si me amáis, guardar mis mandamientos. Obedecer es decirle a Dios prácticamente: confío en ti, Dios, aunque no entiendo lo que esté sucediendo o pasando prácticamente. Así es, así es. De hecho, el tema de la obediencia se ve mucho en el libro de Primera de Samuel y sus consecuencias. Me gustó mucho, hermano Kevin, la referencia que hiciste al Señor Jesucristo, mostrando que demostramos que le amamos si nosotros le obedecemos. Muy bien, excelente. Bueno, segunda pregunta, hermano. ¿Cómo discernir si estamos agradando a Dios o solo cumpliendo rutinas? Importante, interesante. Mira, en el libro de Isaías hay un verso en el capítulo 29, verso 13, que dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, a veces creemos que estamos agradando a Dios cuando realmente no lo somos y estamos haciendo rutina. Por ejemplo, hay convicciones cuando nosotros estamos agradando a Dios, tenemos convicciones y transformación, no solo es algo de actividad. Nuestra obediencia, por ejemplo, continúa cuando nadie nos ve. La rutina, a veces sale lo que es lo religioso o lo que hacemos para que simplemente nos vean que estamos haciendo algo para Dios. La oración se vuelve, por ejemplo, un discurso y no una relación o un diálogo o una comunicación directamente con nuestro Señor Jesucristo. Cuando agradamos a Dios, nosotros damos fruto. Por
ejemplo, lo podemos ver en Gálatas 5, 22, por decirle una cita, ya que eso es fruto del Espíritu. Por eso es cuando agradamos a Dios y no cuando cumplimos una rutina. La rutina se mantiene sin pasión y la obediencia, por ejemplo, se mantiene aún cuando a nosotros nos cuesta hacer algo. Amén, hermano, amén. Excelente respuesta. Me encantó la cita que usaste cuando el Señor dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo creo que eso nos revela que aunque podamos engañar a los humanos a la vista, podamos simular una falsa religión, un falso arrepentimiento, el Señor, quien conoce los corazones, sabe realmente cuando nosotros estamos haciendo, como decimos aquí en República Dominicana, haciendo bulto. Entonces, el Señor es nuestro juez y Él es el que sabe verdaderamente cuando estamos cumpliendo en agradarle. Muy bien, muy buen tu punto. Bueno, tercera y última pregunta, hermano, del día de hoy. ¿Qué consecuencia trae desobedecer parcialmente? Usted sabía que esa frase, por decirlo, desobediencia parcial no existe, porque la desobediencia es desobediencia total, aunque suene un poquito medio dura, pero es desobediencia total, no parcial realmente. Mire, un ejemplo claro que tenemos en el mismo libro de 1 de Samuel 15 fue cuando Saúl, por ejemplo, obedeció a media, hizo lo que quiso y justificó pues el resto, y los resultados fueron feos. Perdió consecuencias por ejemplo, de que trae desobedecer totalmente a Dios, es que perdió autoridad espiritual, perdió la dirección de Dios, perdió el reino, confusión espiritual, estancamiento por sensibilidad, por ejemplo, apagada a no escuchar y no identificar la voz de Dios. Dios no negocia la obediencia. Lo que no entregamos por completo en su momento a Dios, tarde o temprano, eso que no le entregamos a Él nos gobierna y realmente nos hace estar sujetos a lo que a Dios no le agrada. Amén, amén. Excelente, hermano. Me gusta tu punto. Primero que Dios no negocia la obediencia. Dios no la negoció con Saúl, con Elí, ni con ninguno de los casos que se ven en el libro de 1 de Samuel. Y sobre todo también me gusta tu observación de que no hay desobediencia parcial. La obediencia o es sí o es no. O es 1 o es 0. O es encendido o es apagado. Tú sabes que Saúl simuló una obediencia parcial cuando el Señor le había pedido que eliminara a los amalecitas, pero él dejó vivo el ganado y dejó vivo al rey, y Dios había pedido un exterminio completo. Ahí pudiéramos decir que fue una obediencia parcial. Saúl quiso excusarse bajo esto, pero Dios no aceptó dicha excusa. Y entonces vemos ahí en 1 Samuel mucho el tema. Vemos empezando el libro, hay obediencia, porque cuando Samuel responde al llamado de Dios, habla que tu siervo escucha, orientado por el sacerdote Elí. De ahí en adelante Samuel se puso a la disposición de Dios, obedeciendo a veces hasta en contra de su voluntad. Sí tenía miedo de ungir a un nuevo rey, pero Dios le dijo hazlo, ahí lo ungió, que fue cuando ungió a Saúl, cuando ungió luego a David. Bueno, y fue lo que Dios le dijo a Saúl a través de Samuel. Como Dios no se complace en tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a su palabra, entonces, y que es mejor obedecer que los sacrificios y prestar atención que los sacrificios, grosura de carnero. Cuando el Señor le da la palabra, le dice que se va a buscar un nuevo rey conforme a su corazón, que hará todo lo que Dios le pida. Eso está poniendo la obediencia ahí en un círculo. De verdad que creo que la lección de hoy, me quedo con lo último que decía. Hay tantas cosas lindas que hemos visto hoy.
quisiera quedarme con la parte que decía que Dios no negocia la obediencia, porque no la negoció con Saúl, ni la anda negociando así fácilmente con nadie. Si tuviéramos que hacer una aplicación personal a nuestras vidas, como diríamos, ¿y qué me está diciendo Dios hoy? Bueno, que lo obedezca fielmente, como tú decías, que no lo obedezca parcialmente, porque al final no es obediencia. Dios lo cataloga como desobediencia. De hecho, Dios le dijo a Saúl que esa desobediencia Dios la ponía en el rango de pecado de adivinación. Eso es la rebelión de adivinación, que era un pecado muy mal. A Dios no le agradaba. No le agradan ninguno de los pecados, pero sobre todo ese es uno. Entonces, si tuviéramos que hacer una pregunta de reflexión, ¿estoy buscando agradar a Dios o impresionar a otro como estaba haciendo el rey Saúl? ¿O buscando mi propia gloria? Yo creo que esa sería una buena pregunta para nosotros quedarse en nuestra mente en el día de hoy, recordando sobre todo lo que tú dijiste, que Dios no negocia la obediencia. Así que gracias nuevamente, hermano Kelvin, por tu participación. Te voy a invitar a que nos dejes una oración de despedida a nuestros oyentes, la audiencia del canal. Bendición, gracias y paz. Así que adelante, hermano. Gracias por tu tiempo nuevamente. Oremos a Dios. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por este tiempo que hemos compartido tu palabra junto al pastor Orlando. Gracias por la invitación que pudiste dar. Así que te rogamos que tú nos guíes, que tú nos ayudes a darte lo mejor de nosotros, Señor, que tú nos mantengas siempre firme ante ti, que tú nos permitas ser obedientes, que no nos permita, Dios, presentarnos ante ti con apariencia, sabiendo que tú no negocias la desobediencia, tú no negocias el desobedecer, Señor. Así que la obediencia, como nos decíamos, no es una pérdida, Dios mío, es una alineación y nosotros queremos alinearnos a tu voluntad. Así que aquí estamos para que tú nos ayudes a ser obedientes, no importa lo que nos cueste. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén, hermano Kelvin. Dios te bendiga y te guarde. Gracias nuevamente por estar con nosotros y a nuestra audiencia les recordamos, Dios te está formando hoy para la conquista de mañana.